Hola, ¿cómo están alumnos de la Institución Educativa Particular San Carlos? Hoy día vamos a trabajar con los alumnos del segundo grado de secundaria. Hoy día nos toca el tema número 4, el tema de la semana número 4, que se llama el tema de la evolución. Yo soy su profesor Jean-Pierre Bautista y vamos a empezar. ¿Qué es la evolución? A nosotros en el colegio nos han enseñado, cuando estábamos en primaria, que los hombres descendíamos de lo que era el mono, ¿verdad? Nos enseñaban unas imágenes donde había un mono pequeñito, uno más grande, y se iba poco a poco, se iba caminando con el pecho más levantado. Eso es una parte de la evolución, es una parte de la evolución del hombre, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver esta evolución, pero vamos a trabajar con todos los animales, no solamente el hombre. Entonces, ¿qué entendemos por evolución? ¿Sí? Acá tenemos dos palabras bien marcadas, que sería uno, el cambio de la diversidad, y dos, que sería la adaptación de las poblaciones y organismos. ¿Sí? ¿Por qué son importantes estas dos palabras? ¿Por qué? La primera dice el cambio. Va a haber un cambio en la diversidad. ¿Qué significa el cambio en la diversidad? Es que los animales o algunas, puede ser plantas, ¿sí? Van a tener que cambiar a lo largo de todo el tiempo que sucede, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, forzosamente para que exista la evolución deben de cambiar esas especies, ¿no? Esas especies de animales, de plantas, de insectos inclusive, ¿no? Para poder divisar la evolución, ¿no? La evolución es una parte importante. Ya, y dice en la adaptación de las poblaciones de organismos. La adaptación de las poblaciones, ¿qué sería? Esto sucede cuando en un ambiente dado las poblaciones van a adaptarse. Digamos, hay aves que emigran, ¿no? Hay unas aves que emigran desde el sur hacia el centro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué emigran estas aves desde el sur hasta el centro de la Tierra? Esto pasa porque las aves, como en la parte sur va a ser demasiado frío, puede que ellas se mueran, ¿no? O sus crías también. Entonces van hacia el centro, hacia el ecuador de la Tierra, entonces para justamente reproducirse, ¿sí? Y perpetuar su especie. ¿Qué pasaría si alguna de esas aves que viaja del sur hacia el centro del planeta no puede volar? ¿Sí? Moriría, ¿verdad? No tendría más descendencia de sus hijos, ¿verdad? Entonces esta parte se llama la adaptación, ¿sí? Esta adaptación es muy importante, ya que va a conservar las especies, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tal hay algún cambio muy fuerte en la naturaleza? ¿Sí? Solo van a vivir los más fuertes, los que logren adaptarse, ¿no? Lo mismo estamos pasando con el virus, ¿no? Que ha llegado a infectarnos a gran parte de las personas, ¿no? De todo el mundo. ¿Qué sucede con este virus? Igual, es un proceso de adaptación. Las personas que se adapten bien a ese virus van a poder vivir, pero hay personas que no van a lograr vivir, ¿verdad? Entonces estas personas que no van a lograr vivir van a fallecer y bueno, ya no van a tener más descendencia, ¿sí? Esto es lo mismo que decir que solo van a vivir los más fuertes, los que tengan mejores defensas hacia este virus como a diferentes otros, ¿no? Listo. A ver, otra respuesta. ¿Qué entendemos por evolución? Tenemos que es la sucesión gradual y ordenada de cambios en el ADN. Claro, nosotros sabemos que cuando hay evolución también hay cambios en lo que sería el material genético, en nuestro ADN, ¿no? Esto es de forma gradual, ¿sí? No es de forma instantánea, no es que de un momento a otro, no sé, te hiciste más inteligente o de un momento a otro pudiste saltar 5 metros, ¿no? Esto es con forma de sucesión gradual y ordenado, ¿no? Todos evolucionan, nadie involuciona, ¿no? Hay algunas pequeñas excepciones donde se da la involución, o sea que en vez de mejorar se malogra, ¿no? Alguna parte, ¿no? De un animal. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Dice
ahora vamos a estudiar las formas en cómo las formas de cómo vemos nosotros la evolución, ¿sí? Las formas, la primera sería la convergente. O sea, a lo que nos referimos en formas son formas físicas. Ya mejor le ponemos acá formas físicas, ¿sí? O sea, de los órganos, ¿no? Las formas físicas. O sea, ¿qué vamos a estudiar? Las formas físicas de los animales. Entonces vamos a... Ya está, chicos. Entonces vamos a estudiar las formas físicas, cómo cambian los organismos, los cuerpos de los animales, ¿sí? En este caso estamos viendo estructuras análogas. ¿Qué significan estructuras análogas? Son órganos de diferente origen, pero que tienen una misma función. El ejemplo que tenemos acá es un grillo topo con un topo mamífero, ¿no? Estos dos son animales muy distintos, muy distintos, pero ambos hacen lo mismo. Los órganos análogos de ambos serían las piezas, ¿no? Las garras que tienen. Estas garras le sirven tanto al grillo como al topo. Le sirven para hacer huecos, ¿no? Ya que ellos viven debajo de la tierra. Vamos a la siguiente. Tenemos las formas divergentes. Las formas físicas. Ahora le aumentamos para que se entienda mejor. Las formas físicas divergentes. Estas formas físicas dice que son estructuras homólogas. Homólogo viene de igual, ¿no? Así que van a tener una misma función. Una igual función, pero que van a tener un órgano de un origen diferente. En este caso tenemos un brazo de un humano, la patita de un perro, tenemos el ala de un pájaro y la aleta, ¿no? De una ballena. Como vemos, todos cumplen la misma función de movimiento, ¿no? Pero van a ser órganos de diferente origen. O sea, ¿qué decimos con este origen? Que provienen, ¿no? De diferentes especies, ¿no? Tenemos un homínido, tenemos un canino, un ave y una ballena, ¿sí? Entonces, bueno, más adelante vamos a verlo con más detalle en la siguiente diapositiva. Completando conceptos básicos, vamos a hablar de los órganos homólogos, aquellos órganos que son órganos semejantes pero con estructuras que sirven para diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá en el fondo la aleta de una ballena, acá tenemos el ala de un murciélago, acá tenemos la patita de un gato y acá el brazo de un hombre, ¿no? Ambos, bueno, los cuatro órganos nos van a servir para diferentes cosas. El brazo sirve para coger cosas, el brazo del gato sirve para correr, saltar, ¿no? La aleta de la ballena sirve para nadar. Y el ala del murciélago también sirve para volar. Son órganos muy distintos, pero que tienen una estructura similar en cuanto a su desarrollo embrionario. O sea, cuando eran pequeñitos, todos exclusivamente todos, no han nacido así, no se forman con estas estructuras. Son estructuras muy primitivas. Después lo vamos a chequear más a fondo, ¿ya? Los órganos análogos. Estos órganos análogos dice que son órganos con diferente estructura, pero que van a cumplir una misma función. Tal es el caso de acá, esta imagen del topo con el grillo topo y el topo tipo mamífero, ¿no? Ambos tienen garras, pero sus garras van a servir para lo mismo, van a servir para hacer huecos en el suelo, ¿no? Pero van a ser animales muy distintos, son un mamífero y un artrópodo, un insecto, ¿no? Y al final tenemos los órganos rudimentarios. Estos órganos son los que se han ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Si digamos nosotros no utilizamos algún órgano, este órgano se va a ir perdiendo o va a reducir su tamaño, ¿sí? Si te fijas en los orangutanes, en los monos muy grandes, detrás de sus orejas tienen unas protuberancias grandes en el cerebro, ¿no? Esto sirve para que ellos puedan escuchar mejor, ¿sí? Más escuchar, que diga más adelante, o sea, escuchan mejor adelante que a lo que está pasando atrás. Entonces por eso tienen esa forma. Nosotros hemos ido evolucionamos del mono, de los homínidos,
y nuestra oreja ya está en sentido de 180 grados, ¿no? Podemos escuchar a los 360 grados casi, ¿no? Entonces, otro órgano importante donde se nota que se está perdiendo es esto de acá. Nosotros anteriormente, si venimos del mono, éramos cuadrúpedos, ¿sí? Cuando un animal es cuadrúpedo, necesita forzosamente de una cola para poder mantener el equilibrio, ¿sí? Nosotros hemos ido evolucionando, hemos llegado a caminar en pie, y cuando nosotros caminamos en pie ya no necesitamos la cola para mantener el equilibrio, ¿sí? Entonces por eso se ha ido reduciendo esa cola, ¿no? Y esa cola sería esta partecita de acá, la partecita del coxis, ¿no? Este es un órgano vestigial, también le dicen, ¿no? Es un órgano vestigial que ha perdido su función, ¿no? Ya estamos a la siguiente diapositiva. Como ven, ya estamos un poco a una cuarta parte, ¿ya? Teorías de la evolución. ¿Qué es una teoría, profesor? Una teoría es algún pensamiento que ha tenido bastante aceptación entre las personas, ¿no? La teoría de la evolución. Por ejemplo, vamos a hacer las diferentes teorías, que son 4. La primera teoría sería la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Chicos, cuando decimos teorías, significa que tiene bastante trasfondo, ¿ya? O sea, hay bastante información detrás de todo esto, ¿sí? Así que yo les voy a dejar de tarea de que investiguen un poquito más de esto, ¿sí? Ya, dice, es la ley del uso y desuso, lo mismo que te decía antes. Acá está, ¿no? Hemos dejado de caminar en 4 patas, entonces hemos obviado, ya no utilizamos la cola para el equilibrio, ¿sí? Entonces se ha ido reduciendo. Si tú no usas algún órgano, ya no va a ser tan prominente, ¿no? Entonces ese sería uno, y esta ley está promulgada, está dicha por Lamarck. Lamarck es el padre de la biología, ¿no? Es bastante aceptable, por eso tiene un nombre muy marcado, Lamarck. Y bueno, dice que los cambios son heredados de una generación a otra. Claro, necesariamente tiene que haber, para que existan cambios debe haber bastantes generaciones, ¿no? Este es un resumen muy básico. La otra sería la selección natural. Esta es planteada por Charles Darwin, ¿sí? Charles Darwin es uno de los integrantes de la biología que para mí es el más aceptable de todos, ¿sí? Y Alfred Russell. Bueno, la selección natural, Charles Darwin la planteó cuando hizo un viaje por todas las islas. Fue de bahía en bahía para ver cómo eran los animales ahí, qué diferencias habían, ¿ya? Entonces Charles Darwin hizo un libro. El libro se llamó El origen de las especies. Esto también está en lo que sería un video, una película, ¿ya? Yo te recomendaría que lo mires, que dura más o menos 1 hora y media y te explica todo paso a paso cómo ha surgido las hipótesis de Charles Darwin, ¿sí? Él se basó en observaciones solamente en observaciones. Fue a las islas y lo que divisó fue fue los picos de las aves, ¿sí? Si te fijas, acá hay bastantes aves, pero todas tienen diferente pico. Mira, tenemos acá al picaflor, al ibis, a diferentes animales, y todos ellos tienen sus picos diferentes. ¿Por qué? Dice Charles Darwin. ¿Por qué van a tener diferentes picos? Porque esto les va a ayudar a su alimento, ¿no? Por ejemplo, este de pico alargado y puntiagudo le va a servir para tomar el néctar de las plantas, ¿sí? En cambio, este ibis tiene un pico más alargado, le sirve para cazar las gambas o lo que nosotros le llamamos en la playa ¿qué se llama? El krill, ¿no? Esos animalitos chiquititos.
tenemos acá un filtrador. Este de aquí es la parihuana, come igual los camaroncillos, ¿no?, que hay en la orilla del mar. En cambio, este de aquí, el tucán tiene un pico muy grande y es porque él se alimenta de las semillas. Las semillas son muy duras, así que el tucán necesita de mucha fuerza para romper, ¿no?, las semillas. Hay otros como este del pájaro carpintero, que es muy finito pero a la vez es largo y un poco grueso, ¿sí? Parece un cincel. Él obviamente hace sus nidos en los troncos viejos, ¿no? Y ya está. Hay diferentes tipos de animales. Hay unos que comen insectos, hay otros que comen semillas, otros que se meten en el agua, ¿no?, como el de acá, el pelícano. El pelícano tiene su pico bien ancho, ¿no?, de la parte de abajo, ya que se mete en el agua y ahí almacena los peces. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos, hasta ahora? Díganme, por favor. Escríbanme si tienen alguna. Ya, muy bien, Imanol. ¿Alguien más, chicos? Nadie, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente. Sí, ¿no? No creo que se hayan dormido todavía. Ya. Teoría nutacionista. La teoría nutacionista está bien escrito por si acaso. La teoría nutacionista dice que es planteada por Hugo de Vries. Hugo de Vries fue, bueno, no nos interesa su vida de él, ¿no? Pero dice que las nuevas especies surgen súbitamente debido a mutaciones. Una mutación es un cambio del ADN, ¿verdad? Una mutación se causa por radioactividad, por ejemplo. Una mutación se causa por cruzas entre dos especies que no tienen nada que ver, ¿sí? Una mutación también se puede hacer en laboratorio. Bueno, en este caso estamos hablando de algo natural, ¿no? Pero las mutaciones siempre van a ocurrir. Por ejemplo, han escuchado del chancho de 3 cabezas, el cuervo de 3 ojos. No, es una película. Bueno, hay animales que nacen con 2 cabezas, con 2 colas, con 3 piernas, qué sé yo. Entonces, todas esas mutaciones sí o sí se van a dar en los millones de años que pasan, ¿no? Debido a todo eso, a la radiación, al alimento que comen, o a cuestiones del ADN también, ¿no? Pero ¿qué pasaría si, digamos, una persona de nosotros muta y se convierte en una persona que desarrolla mucho más su cerebro? Y es una persona que puede comunicarse mediante telepatía. ¿Qué pasaría con esa persona? Sería muy evolucionada, ¿verdad? Y si se adapta muy bien a nuestro sistema, podría ser una nueva generación de humanos, ¿sí? Si es que nacieran 5 personas en un proceso de radioactividad. Hay un accidente radioactivo de no sé, una empresa que vende radioactivos y ya. Y pasa eso. Cada vez que habla de radioactivo no paro de pensar en Hulk. Ya está, muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si sucede eso, chicos? Podríamos sacar una nueva especie, ¿no?, de humanos que podríamos comunicarnos entre nosotros mediante telepatía, ¿sí? Sería muy, muy, muy interesante ver eso, ¿no? Y hay al respecto bastantes teorías también de que hay un Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens sapiens, y hay un quinto Homo que se llamaba Homo sensorium. A ver, ustedes, le voy a dejar de tarea ya esta parte. Es interesantísima esa parte. Averigua qué es el Homo sensorium. ¿Ya? Averigua las características del Homo sensorium, ¿ya? Esta es una nueva tarjeta. A ver, vamos, ¿dónde estábamos? Acá. Entonces, esta evolución de la nutacionista puede ser aceptada, pero bueno, como les explico, puede ser, pero la que más prevalece para mí es esta de aquí. La selección natural, que aquellos animales que están destinados a sobrevivir van a sobrevivir y van a evolucionar de acuerdo a su medio ambiente y a cómo se alimentan, ¿no? Es la más aceptable para mí. Y la última teoría es la teoría sintética de la evolución.
Esta es planteada por Fisher y Haldane. Dice que la evolución ocurre a lo largo de muchas generaciones. Claro, es lo que dicen todos los anteriores, pero también dice que en una población encontramos una posagenética. Esta es la parte importante, ¿ya? Encontramos una posagenética que se basa en el neodarwinismo. Este neodarwinismo es decir que Fisher y Handel se guían de lo que sería la teoría de la selección natural de Charles Darwin, ¿sí? Ahí se movió. Ya. Se guían en la teoría de evolución de Charles Darwin, ¿sí? Pero le están modificando un poquito, ¿sí? Si se dan cuenta, yo quiero bastante a Charles Darwin, así que no se sorprendan si es que en su examen les pregunto algo de Charles Darwin, ¿sí? O si no es decir todo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que le agregó una palabra, una posagenética. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos estos animales que Darwin decía, hay una especie, un grupito de animalitos que siempre va a ser algo diferente a todos los demás. Por ejemplo, veamos las aves. Hay algunas aves que migran, ¿verdad? Pero no todas las aves pueden migrar. Entonces, esas aves que van migrando posiblemente sean las mismas, solo que algunas se han establecido en algún lugar diferente a otros, ¿sí? Por ejemplo, este animalito chiquitito dice que es un insectívoro. ¿Qué tal? Este animalito antes era alguien que comía néctar, ¿no? Entonces ha evolucionado y se ha alimentado de insectos. Entonces por eso su pico ha ido evolucionando, porque nada más había que ese alimento, ¿no? Nada más había insectos, digamos, ¿sí? Entonces esto de la posagenética es eso, que un grupito de animales va a esconder en su interior esta evolución, ¿sí? ¿Qué más dice? También se basa en el neodarwinismo y también en las mutaciones. O sea, esta es como una teoría más, como le dice, sintética. Quiere decir que es un poco más que los agrupa a las demás teorías, ¿no es cierto? Después dice la recombinación genética. Bueno, lo que se decía del ADN, que toda la información genética está en el ADN, y también la selección natural, ¿no? De Charles Darwin. Entonces la teoría sintética van a juntar todas las teorías, todas las tres anteriores, aparentemente, ¿no? La herencia genética, la herencia de los caracteres. Acá la palabra importante era los cambios heredados, ¿no? Los cambios heredados de una generación a otra, ¿sí? Entonces, de la siguiente era la selección natural. Charles Darwin, mi pata, mi amigo, mi causa, mi yunta. Entonces, este señor decía que solamente la población, vive la población más adaptada, ¿sí? Palabra importante, solo viven los que están más aptos para vivir en determinado lugar. Y la teoría mutacionista es la mutación, ¿sí? La mutación. Y al final tenemos la posagenética, ¿no? Le han agregado eso, que un grupito de animales tiene todo el poder de la evolución. Ya hasta ahí tenemos las cuatro teorías, y ahora sí vamos a ver lo que serían las pruebas. Esta es más interesante aún. Estas son teorías, ¿se acuerdan de lo que les dije de las teorías? Es algo que se ha imaginado, es que se ha supuesto, pero ahora vamos a ver las pruebas fehacientes, las pruebas de verdad de la evolución. Esto es un poquito más chévere, acá me van a entender mucho más rápido, ¿ya? La primera prueba sería la paleontología. Hay una rama de la biología que se llama paleontología y se encarga del estudio de los restos fósiles, ¿sí? Los restos fósiles son encontrados en toda la corteza terrestre. Es decir, estos fósiles son pruebas irrefutables de que el hombre ha ido evolucionando, ¿sí? Hemos encontrado todos estos humanos. Bueno, vamos a verlo en esta imagen. En este caso estamos viendo cómo ha evolucionado el cerebro, ¿no? Cómo va agrandándose la capacidad del cerebro. El macaco tiene 100 gramos, el orangután 400, el chimpancé 400 y el humano ha sido 1350 gramos de cerebro, de masa encefálica, ¿sí? Pero el tamaño de los de la cabeza no
no necesariamente va en torno al pensamiento, ¿no? Es como nosotros. El hombre y la mujer tienen diferente tamaño de cerebro. La mujer tiene el cerebro un poquito más pequeño, son 125 gramos menos, y el hombre tiene 125 más, pero eso no determina que un hombre sea más inteligente que una mujer, o al revés, ¿no? Es una cuestión de fisiología, ¿no? De morfología. Ya está. La segunda prueba de evolución sería la embriología. ¿A qué nos referimos con embrión? A esta parte, ¿no? Los fetos, a los embriones. Esta parte dice que cuando hemos hecho ese estudio, dice que el gran parecido embrionario entre las primeras etapas de formación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros somos apenas un cigoto, apenas un embrioncito, nos parecemos bastante. Si no, miren, este es un humano, este es un cerdito, un chanchito, este es un pollo, este es una salamandra y este es un pez, ¿sí? Si te fijas, todos tienen columna vertebral, ¿sí? Aparentemente todos van a tener manitos, ¿sí? Lo que te decía de los órganos homólogos, pero ya en sus siguientes etapas se va diferenciando un poquito más o menos, ¿no? En esta ya más o menos salen como una patita, una manita, ¿no? Una patita. En el pollo también parece una pata, pero después, en cambio en los peces ahí sí se mira una diferencia un poco más, ¿no? Unas aletas ya, ¿no? Y igual la columna vertebral y todo. Ya cuando somos más grandes y ya vamos a nacer, ahí recién se notan las diferencias. Sí, el hombre parece un chanchito, pero sin trompita, ¿no? Y la colita, ¿no? Ya está, entonces esa es otra prueba fehaciente de la embriología, que todos nosotros nos parecemos mucho cuando estamos como embriones, ¿no? Y ya casi para culminar tenemos las pruebas bioquímicas. Estas pruebas bioquímicas es nada más y nada menos que el estudio del ADN, el ARN y las proteínas, ¿no? Todos los animales tenemos parecido ADN, parecido ARN y casi similares proteínas, ¿sí? ¿Qué más hay acá? A ver, vamos a ver la imagen que nos dice. Las pruebas bioquímicas. Dice que una de las evidencias más importantes se basa en la similitud a nivel molecular que hay entre las proteínas o el ADN de las especies comparadas. Por ejemplo, el hombre y el gorila, el hombre, el chimpancé, y el hombre y el orangután. Todos los ADNs de todos los homínidos se parecen bastante, mucho. Así que es una prueba también de que nosotros hemos podido evolucionar de ellos, ¿sí? Y como última parte tenemos la anatomía comparada, lo que te decía adelante, ¿no? De los brazos, de las patas, de las alas, de las aletas. Dice que es un estudio de órganos parecidos entre especies, los cuales apuntan a que evolucionamos de un ancestro en común, ¿sí? Todos nosotros tenemos lo mismo, ¿no? El radio sería, ¿no? Este es el radio, el hueso radio se llama de color naranja, el radio. En el hombre, en el humano, el radio está muy desarrollado para que pueda mover y manipular cosas con la mano, ya que el humano tiene su mano muy desarrollada. Después, en el gatito, su radio es un poquito menos grande, pero le sirve para articular sus patitas. El gato no hace ningún sonido cuando camina, ¿sí? Esto le ha ayudado a ser un gran cazador. Sorprende a sus presas con esta modificación de su radio. En cambio, la aleta de una ballena es más tosca, más gruesa, ya que tiene que mover semejante cuerpo y tiene que trabajar mucho, ¿sí? Aparte de los dedos también, ¿no? Los dedos acá son muy deformes, ¿no? Si se fijan, ha perdido el dedo meñique, ¿no? No tiene dedo meñique, ¿sí? Entonces, y en el último sería el Batman, ¿no? Acá está Batman, tiene su brazo, el murciélago, ¿no? Tiene su radio muy desarrollado, más largo que el del hombre, más delgadito y casi no va a pesar nada, ¿no? Todos los animales que vuelan, generalmente sus huesos son huecos, ¿sí?
Igual sus dedos, miren, sus dedos alargados del murciélago. Listo, jóvenes, hasta aquí es su clase de hoy. Les explico rápidamente ya qué es la tarea. Igual, todas sus tareas de las anteriores clases están al final del video. ¿Yo por qué hago esto? Para que tú revises el video otra vez y no solo me entregues tu tarea. ¿Ya? Así que tienes que revisar otra vez el video. Y en el mismo video yo te doy la respuesta de todo, si te has dado cuenta. ¿Sí? Ya, la primera tarea es hacer un resumen de las 4 teorías de la evolución. Que te he puesto las 4. Después dibuja las 4 pruebas de la evolución, que serían las pruebas paleontológicas. Ya hemos visto la paleontología, esta parte de acá. ¿Sí? La paleontología. La segunda sería la embriología. La tercera, las pruebas biogeoquímicas. Y la cuarta, la anatomía comparada. Tienes que hacer un pequeño dibujito. ¿Sí? Después, averiguar la última tarea que te dije. Averiguar lo que sería las características del Homo sensorium. Esta partecita es una tarea muy bonita. ¿Ya? Y nada más, chicos. ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta, chicos? Por favor, díganme sí, díganme no. Profesor, ¿obligatoriamente tenemos que dibujar o también podemos pegar? No, chicos, un dibujito es más importante para mí. Son dibujos sencillos, no necesito que sean grandes obras de arte. Un dibujo sencillito para que yo sepa que tú has estado atenta, ¿no? Porque esto te sirve para después. Siempre es necesario, chicos, que pongas un resumen pequeño, ¿no? De las palabras más importantes. Claro. Por ejemplo, así como te dije, ¿no? Así como te dije al comienzo, de palabra importante acá, el cambio y adaptación. ¿Sí? Palabra importante acá sería todo, ¿no? El cambio gradual, de los cambios en el ADN, así. Palabras muy importantes. También si es que no sabes alguna palabrita, sacar tu diccionario y lo chequeas ahí. Mutaciones, ¿no? La teoría nutacionista, mutaciones. Y así, chicos, ¿ya? Está sencillita sus tareas, nada más acondicionarse, leer un poco el video. Bueno, chicos, entonces damos por concluida la clase de hoy. Nos vemos, chicos, cuídense bastante y hagan sus tareitas, ¿ya? Chao, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, profesor. Chao, chicos, muy bien.